Las fuentes de información que cualquiera tiene literalmente al alcance de la mano se han multiplicado exponencialmente, desde el punto que están afectando no solo cómo votamos, sino también qué productos compramos y a veces no sabemos ni a quién creerle. Ha cambiado el concepto de la verdad en los medios. Exploramos qué hacer a este respecto. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es el quinto poder. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Quinto Poder. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que muchos de ustedes también nos han comentado en las redes sociales y nos lo han pedido, que es el tema de la verdad, qué es cierto, qué no es cierto, la verdad y la mentira en el mundo de los medios ahora y en el tema de las redes sociales. Y para eso nos acompaña Luis Botello. Bienvenido, Luis. Es un amigo de hace mucho tiempo. Muchas gracias por tenerme aquí, Irián. Contento de poder compartir ¿Cómo esta no? hora contigo. Y Luis es vicepresidente de Nuevas Iniciativas para el ICFJ, el Centro Internacional para Periodistas. Y precisamente esta es una organización que se dedica a fomentar programas de desarrollo en todo el mundo para fomentar la labor de los periodistas y también el impacto que los periodistas y la prensa tiene en la sociedad. Así que bueno, Luis, es un trabajo con el cual he estado involucrado yo en el pasado también y creo que es muy relevante, sobre todo ahora en relación con estos temas que estamos discutiendo. Claro, tú has trabajado con nosotros, casualmente elevando el estándar del periodismo en el mundo Gracias. y fortaleciendo un poco la labor. Y más bien ahora, como tú bien mencionas, uno de los grandes retos del periodismo y quienes trabajamos en los medios es no solamente informar utilizando las tecnologías, pero también cómo podemos hacer que lo que digamos sea creíble debido a la gran cantidad de información que las redes sociales proveen y en el cual no sabemos a quién creerle. Así mismo. Vamos a hablar un momentito para que quienes nos escuchan entiendan un poco qué es la organización y de dónde vienen. Háblame un poco de los programas que están corriendo en este momento para que se tenga una idea de por qué estamos precisamente hablando de este tema con ustedes. Claro, y bien, mira, el centro cumple casualmente este año 35 años. Yo tengo de esos 35, 20 de estar en la organización. Empecé muy, muy joven, como Ujú. podrás entender. Pero es una organización que fue creada por periodistas veteranos de Estados Unidos. A tres ya murieron, los pude conocer. Fueron personas que trabajaron con los grandes medios, el Washington Post, el Boston Globe, y otro era un publisher de un medio en New Hampshire y también con gente de la agencia AP. Ellos crean esta organización viendo que en el mundo no existe la primera enmienda, no existe una libertad de expresión y de prensa como existe en los Estados La Unidos. primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es la que regula toda la libertad de expresión, de Exactamente. palabra, de religión. Para Exactamente. los que Entonces, no... cuando viajaron, se dieron cuenta que en muchos países los periodistas arriesgaban incluso sus vidas y no tenían las protecciones legales para el trabajo día que hacían. Ellos pensaron que había que crear una organización que les permitiera a los periodistas tener las herramientas necesarias y a los medios de comunicación para poder ejercer el periodismo de una manera profesional y que al mismo tiempo fortalecieran la libertad de prensa y en tanto la democracia en los países. Y esto fue, bueno, fundada ya va a cumplir 35 años la organización, como dices. Ha habido muchos cambios en esos 35 años, sobre todo en el mundo de los medios. Y creo que también lo que ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos años, como hablamos con la expansión de las redes sociales y la disponibilidad de que todo el mundo tiene una plataforma para decir algo, lo que ha cambiado también es la actitud de la gente hacia los medios. Has visto esto, ¿verdad? Claro que sí, la costumbre de cómo la gente consume información. Por ejemplo, no solamente por el tema multimedia, o sea, que cada vez más, pues ya sabemos, no consumen los periódicos, sino que se están yendo a las redes sociales, comunicándose a través de Instagram. Y en esa misma medida, como saben, los medios se han tenido que ir adaptando, pero no solamente por el hecho de que los consumidores han cambiado la forma en que consumen información, sino también porque los modelos de negocios han Ujú. cambiado y eso ha hecho que los medios tengan que ser un poco más creativos, no solamente en la forma del contenido,
sino también incluso de cómo son autosostenibles, que en eso a veces estamos empezando a trabajar mucho. Cómo no, sobre todo porque el tema de los modelos de publicidad tradicionales, pues sabemos que están Ujú. cambiando y tienen muchos, es algo de lo que hablamos mucho en este programa porque eso afecta no solamente a la parte de los medios, sino también afecta a la gente que antes se anunciaba en los medios, sobre todo al tema de los pequeños negocios y a las personas que están tratando de promover sus productos y sus servicios. Pero cuando te decía que ha cambiado la actitud de la gente hacia los medios, me refiero también a que antes, si había una idea de que la palabra de lo que se decía en los medios era verdad, era la verdad santificada, pues ahora ya hay mucha gente que realmente piensa que es todo lo contrario. Ahora, claro que sí, pero eso no solamente es por el hecho de que simplemente la gente no cree y un día amaneció y dijo no les creo. Tenemos que entender que la gente se empezó a empoderar y que los medios de comunicación éramos los llamados en inglés, le llamamos los gatekeepers, lo que decíamos realmente que es lo que la gente tiene que saber o no saber. Y la gente con las tecnologías se dio cuenta que tienen los medios en sus manos a través de las celulares y todos los dispositivos móviles que ahora existen. Entonces, eso ha hecho que una gran cantidad de información que antes ni siquiera los medios la emitían, ahora se sepan. Y eso hizo que la gente dijera, oye, pero la verdad no solamente la tienen los medios, sino que hay gente que también puede tener la verdad. Claro, y en ese nuevo ecosistema mediático también se ha filtrado la gente que, como tú bien sabes, ha utilizado también los medios para fomentar la desinformación, que hoy en día es uno de los más grandes retos que tiene las sociedades en el mundo. Exactamente, y ahí es precisamente donde queríamos hablar porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y cómo sé qué es la verdad? ¿Cómo sé? Y bueno, hay muchas implicaciones, como tú dices, porque de hecho sí, es verdad que hay muchos más temas y muchas más ángulos de cualquier hecho que están apareciendo por las diferentes perspectivas. Bueno, los medios por lo general siempre han tenido un sesgo, si no es estatal, pues es corporativo, de alguna manera siempre están influenciados por alguna cosa. Y ahora pues tienen como un contrapeso, ¿verdad? Tienen ese contrapeso de la gente que puede decir, bueno, no, yo estuve allí, esto no es lo que pasó. Incluso los corrigen a El veces. exacto, el editor en un medio, como tiene una perspectiva, pues también tiene una cierta influencia en esto. Pero ahí es donde viene lo que tú dices, es la gente que o difunde información incorrecta porque no sabe que está incorrecta o porque tiene una agenda precisamente que está buscando precisamente difundir esa información incorrecta. Eso es algo que está pasando en Estados Unidos, pero me imagino que también se lo encuentran en su labor en todo el mundo. Claro que sí, mira, el centro acaba de publicar su segunda encuesta. Es una encuesta sin precedentes, es la encuesta que le llamamos el estado de la tecnología en los medios. Y acaba de salir casualmente la semana pasada, está fresquita. Y una de las cosas que más preocupa a los administradores en los medios es la desinformación, cómo enfrentar la desinformación, porque eso está afectando también la credibilidad que la gente pueda tener de los medios, a pesar de que los medios tradicionales o no tradicionales, más bien nativos digitales, están informando muchos de ellos de una forma muy profesional, a veces más, incluso mejor que los medios tradicionales. Entonces, hay una gran preocupación, uno de los grandes retos, más de dos terceras partes de los encuestados, y estamos hablando de una encuesta hecha a más de 4.000 periodistas, directores de medios, hecha en 14 idiomas, en más de 100, creo que 140 países. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Yo creo que no va a terminar. Esto es el comienzo de todo lo que está pasando con la desinformación, la manipulación. Y eso es un problema humano, no necesariamente es de las tecnologías. Mucha Ujú. gente dice, es por las redes sociales. O sea, las redes sociales Lo amplifican, digamos. exactamente, lo amplifica, pero honestamente no son las redes sociales. La gente que está detrás pues, creando esos contenidos con intenciones de distintas maneras. Lo vimos en las elecciones de Estados Sí, Unidos, la con influencia Rusia, de la influencia de Rusia. Rusia, en Brexit, en Inglaterra, estamos viendo en Francia, en todos los países estamos viendo, en Rusia, los países vecinos de Rusia tienen una gran campaña de desinformación, o sea, Rusia una campaña de desinformación para estos medios y estas sociedades de países aledaños.
Entonces, es un problema mundial que definitivamente está cambiando incluso la forma en que la gente consume información porque ahora las personas han tratado de diversificar sus fuentes de información. Y eso ha creado, pues podemos hablar de eso ahora, toda una nueva carrera y tendencia que le llamamos el media literacy, que eso es una forma de combatir la Cómo no. desinformación. Vamos a hablar de eso, pero también quería, ya que estás hablando de la encuesta, si tienes algunos datos frescos que nos puedas decir sobre todo del tema de América Latina, ya que sabemos que esto no es solamente algo que simplemente afecta lo que yo veo, lo que no veo, sino también que afecta cómo la gente actúa. Y sabemos que hay muchas situaciones convulsas pasando en América Latina en este momento. Claro, mira, te voy a dar unas, porque como te dije, esto acaba de salir, uno de los datos en temas de la tecnología, porque esto está hecho precisamente para entender cómo la tecnología está siendo recibida dentro de los medios. Por ejemplo, se habla de 2/3 de los periodistas en las salas de redacción ya está utilizando las comunicaciones seguras, Ujú. precisamente por los hackeos. Claro. Precisamente eso antes no se veía, apenas el 50% lo hacía antes, ahora ya estamos hablando de 2/3 Quiere partes. decir, las comunicaciones que están codificadas o encriptadas de Exactamente, manera que no se puedan... exactamente, están empezando a utilizar mayor comunicación segura, pues podríamos utilizar. En los Estados Unidos, por ejemplo, la comunicación también se ha doblado la cantidad de personas que está utilizando, igualmente en Europa, no tanto en América Latina, aunque también ha incrementado un poco. Más del 50% de los periodistas que fueron encuestados dice que utilizan regularmente herramientas digitales que les ayude a verificar la información, todo el proceso del fact-checking. Imagínate, ya más del 50% de los periodistas están utilizando en el mundo el fact-checking. Y mientras tanto, solo el 11% utiliza algunos mecanismos de verificación de redes sociales. Y esa cantidad ha doblado. Antes no utilizaban nada de esto para verificar, no buscaban Sí, sobre nada. todo si estás usando una fuente, necesitas verificar que es una fuente que realmente es quien te está diciendo que Exactamente. es. Entonces, antes esto no era un tema. Digo, estaba el problema, pero no hacían nada por él. Ujú. Ahora estamos empezando a ver que están tratando de utilizar. Estamos hablando también que un tercio, por ejemplo, de los medios de comunicación están dedicando por lo menos a una persona dentro de sus medios a utilizar el fact-checking, la verificación. O sea, que ya se está constituyendo dentro de las organizaciones mediáticas una unidad, las unidades de fact-checking que muchos, o sea, se han ido creando, pero cada vez más no es algo externo, no es nada nuevo, sino es lo natural, Orgánico lo dentro de la orgánico organización. dentro de las organizaciones. Vamos a continuar hablando de esto. Antes vamos a hacer una pausa para nuestros comerciales, pero vamos también a hablar entonces no solamente desde el punto de vista de los periodistas, sino también desde el punto de vista de la gente, del consumidor de información, que todos somos consumidores de información. Así que enseguida regresamos. Quinto Poder es presentado por Content Mist. ContentMist.com te ayuda a conectar con tu audiencia en las redes donde quiera que esté. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Quinto Poder y estamos hablando sobre la verdad y la mentira, que es el concepto de la verdad en los medios, ahora en el contexto de los medios sociales y la diversidad de fuentes, a ver a quién le creemos. Y precisamente me acompaña Luis Botello, que es miembro de la organización ICAJ, es un centro internacional para periodistas, 35 años cumplen este año y trabajan precisamente fomentando la labor de los periodistas y el impacto de los periodistas en las democracias en muchas regiones del mundo. Luis, hablábamos precisamente de cómo esta variedad de fuentes que las personas tienen y todo el anonimato que también es posible a través de las redes está afectando mucho en lo que las personas pueden confiar o no confiar en alguna información y qué se está haciendo sobre esto. Pero quería hablarte de algo precisamente también que es el tema de la personalización.
No sé si este es un tema que han tratado en la encuesta de la cual hablamos que han hecho recientemente, pero hay mucha tendencia a la personalización. Quiere decir que yo recibo mis noticias, recibo mi información, no solamente de hechos de la realidad, sino también de productos y servicios que me pueden interesar, muy personalizada, muy hecha a la medida de lo que yo quiero, porque los algoritmos de las redes sociales, los algoritmos de Google, entienden cuáles son mis preferencias, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo puedo necesitar. A veces digo yo, mucho antes de que uno se dé cuenta que lo necesite. Pero esto también representa un peligro porque digamos como que la gente puede terminar cocinándose en su propia salsa, como decimos. Claro, claro, eso ha sido uno de los grandes retos también porque las redes sociales, como tú bien sabes, eso se le llama el efecto de el echo chamber, la Ujú, cámara de eco, ujú, que te escuchas a ti mismo, le decimos nosotros. Y es precisamente por lo que menciona, los algoritmos tratan de informarnos sobre las cosas que ellos detectan nos gustan, ¿no? Por eso ven los anuncios. Si tú buscas que estás comprando una bicicleta, inmediatamente ya Facebook te empieza a poner anuncios de ujú. bicicletas. Entonces, eso también se da en la información de hechos del día a día, en las noticias y todo eso. La encuesta no especificaba mucho sobre el tema, pero nosotros, a través de otros programas que casualmente le llamamos el Truth Boss, que es ayudar a los medios a entender a la sociedad y al mismo tiempo cómo podemos hacer que la información verdadera también se convierta a viral. O sea, ¿por qué la información falsa por lo general es viral y todo el mundo la conoce rápidamente? ¿Por qué la información verdadera, basada en hechos concretos, no es viral? Pues fíjate que hace un tiempo estaba conversando con alguien hace 2 semanas y hay unas teorías muy interesantes y es que eh, precisamente detrás de la información falsa hay intenciones de hacerla viral. Entonces, eh, quizás haya que poner las mismas intenciones sobre la información correcta. Es lo que estamos trabajando. Hemos creado un grupo, un programa que se llama The Truth Boss Fellow y envía expertos a medios de comunicación a trabajar precisamente con medios en Brasil. Le llamamos las democracias más grandes, Brasil, Indonesia, Estados Unidos, y creo que Nigeria, en donde tenemos a estos expertos y están elaborando herramientas y mecanismos para que la información elaborada, basada en hechos, también vaya viral. Y lo interesante es que se hicieron varios estudios también con que eso es una red social, pero mucho más cerrada, que son las aplicaciones de mensajería encriptada, como WhatsApp, WhatsApp. Signal, Telegram y otros que son más populares en otros países, en donde se trató de que la información generada basada en hechos también pudiera entrar dentro de las redes personales de los grupos comunitarios. Se hizo en las elecciones pasadas de Brasil, se trabajó algo de eso en Argentina, en India trabajamos un poco ese tema. Y lo interesante es que sí, o sea, se pudo identificar que muchas de las personas realmente no creen todo lo que dicen ya las redes sociales, pero sí creen lo que les mandan sus familiares, amigos, a través de Claro, estas los círculos más aplicaciones. cerrados, ¿no? Exactamente, porque ellos dicen, si estas redes sociales, ahí toda la gente manda lo que quiera, hay gente que yo ni conozco, me pide ser amiga en Facebook, Twitter me están siguiendo, yo sigo gente que no conozco, pero los que yo tengo en mis redes, en mis pequeños, o sea, ya prácticamente en muchos países el que te dice que tiene menos de 5 grupos es mentira. O sea, tiene un Ujú. grupo que es para su familia, un grupo que son Claro. los que se graduaron con él en la escuela, otro grupo de profesionales. Entonces, o sea, si te pones a ver el nivel de influencia, o sea, los llamados media influencers que teníamos en YouTube y que teníamos en Facebook, o sea, aunque tú no lo creas, ya la sociedad está entendiendo que esta gente se les paga para hacer eso. Ujú. Pero ellos saben que sus grupos que utilizan en las aplicaciones mensajería directa son gente que tiene tu número celular, tú se lo diste, te lo mandaron, te agregaron a un grupo y es por lo general gente que tú conoces. Y por lo tanto, tú crees más lo que te dicen a través de esos grupos de WhatsApp. Entonces, lo que se hizo en India, por ejemplo, fue que se crearon grupos de WhatsApp para verificación de datos y la gente enviaba información a los medios a través de WhatsApp y los medios entonces
no solamente emitían y producían información basada en hechos y la transmitían a través de sus redes, sino que también lo emitían a sus grupos de suscriptores a través de los mensajes de mensajería directa, porque era donde la gente iba a creerles más y es donde la gente lo manda y lo reenvía a otra gente de influencia o que ellos Que conocen están en en su sus grupo círculos más cercano cercanos. y que por lo tanto iban a creer mucho más. Correcto. Y esto apunta a algo que creo que es muy interesante y que también es un consejo para todos los que nos están escuchando, que es la parte de la responsabilidad personal que tenemos como consumidores de información. Quiere decir que siempre, bueno, los que hemos estado en el periodismo siempre tenemos am, aquella máxima que en inglés dicen, si tu mamá te dice que te quiere, verifícalo. Sí, 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 sí. Pero las personas que por lo general no han estado en esa disciplina, pues tienen que entender también que no todo lo que aparezca en una red social o que aparezca en una página de internet, pues puedes ir al banco con eso, ¿no? Claro, correcto. Eso es un proceso de aprendizaje. Nos dimos cuenta de que la sociedad civil, porque los medios dicen, oye, pero ¿por qué no nos creen a nosotros? O sea, cuando yo hablo con mis colegas de África, me dicen, Luis, yo saqué la noticia, nadie lo creía, pero lo sacó un bloguero en Facebook y en Twitter y todo el mundo comentó, o sea, tuvo más impacto Ujú. esa información que dijo el bloguero que lo que yo saqué en mi medio, que es un medio serio. Entonces, eso es un tema y yo creo que los medios están tratando de entender a esa sociedad, pero al mismo tiempo la sociedad está empezando a entender de que lo que nosotros llamamos en inglés acá el media literacy, que es el alfabetismo mediático, Ujú. es precisamente cómo educar a la sociedad. Entonces nosotros cada vez más estamos involucrados en programas que involucran a la sociedad, que involucran a los ciudadanos que simplemente no saben descifrar cuando una información es cierta, no saben entender cómo verificar la fuente de esa información. Y a veces son pasos tontos como entras a un sitio web, te llega una noticia en un web, te mandaron un enlace, nada más es vete a otro medio a ver si algún otro medio tiene esa noticia. Ujú. Nada más haz un Google y fíjate si esa misma noticia la sacaron otros medios y qué medios son. Ujú. Cosas tontas como esa, ya Google ha sacado herramientas a través del Google News Initiative, que ya tú debes de conocer, también hemos trabajado mucho, ha creado el tema de las imágenes, cómo hacer búsquedas de imagen para saber si fueron plagiadas, si vinieron de una fuente real o no. Entonces, estas cosas son detallitos tontos, pero que no todo el mundo maneja. Eso lo manejamos nosotros que tenemos que estamos en el negocio de la verificación de información. Pero el ciudadano común que simplemente está tratando de entender si realmente en la esquina hubo un accidente o si realmente ese negocio de la esquina estuvo involucrado en un problema de ventas de productos falsos Ujú. o defectuosos. No sabe realmente cómo verificar si esa información que se dio es válida. Esto es muy, muy válido para todo el mundo porque precisamente creo que como consumidores de información es algo lo cual debemos tener en cuenta, ver de dónde vienen las cosas y ver cómo podemos comprobarlo. Así que es interesante que ustedes estén hablando de estas estrategias. Y creo que es algo que en el futuro va a ser mucho más importante ahora que estamos hablando de toda la posibilidad de manipular imágenes y hasta videos, que finalmente va a ser difícil a simple vista identificar que no son lo Vamos, que hasta, realmente hasta un son. comercial puede ser Exacto. falso. Entonces, ya eso es un tema para otro, para otro Sí, programa. ese es otro Estamos tema. llegando casi al final. Eh, Sé que has trabajado también mucho con el tema de data, del periodismo de data, de usar datos para demostrar tesis, así que creo que también ese es otro tema muy interesante porque cuando se pueden exponer los hechos con datos concretos, pues yo creo que es también una parte interesante. Es parte de lo que se tiene que estar haciendo para poder contrarrestar todo este nuevo ecosistema mediático que, como sabes, pues hemos hablado. Eh, 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 la gente está tratando de aprender, las escuelas están empezando a insertar esta materia de alfabetismo mediático, precisamente porque ya estamos en el momento en donde tu capacidad
de ser eficiente en una sociedad democrática y de poder acceder a servicios públicos eficientes y al mismo tiempo exigir rendición de cuentas, exigir mejores políticas públicas en temas de educación, salud, y eso está muy, muy incidida y determinada en la capacidad que tengas como ciudadano de descifrar y entender y llegar al fondo de los temas y de los asuntos en un momento en donde es muy difícil esclarecer eso. Muchísimas gracias, Luis. Obviamente hay tela por donde cortar en próximos programas y lo vamos a Claro, seguir haciendo. por favor. Muchas Muchísimas. gracias por haber estado con nosotros y a ustedes muchas gracias por haber escuchado este programa. Les invito a que nos sigan en cualquiera de las plataformas de audio y de podcast que prefieran, como Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, y también que sigan nuestro canal de YouTube para que vean los episodios en video. Me siguen en las redes @DigitalHiram y nos vemos en el próximo programa.